La lluvia golpeaba contra el parabrisas del Ford Mustang clásico de Robert Anderson, el tamborileo rítmico, casi ahogando el sonido de sus propios pensamientos. Las estrechas calles empedradas de Asheville, generalmente bulliciosas de vida, ahora yacían abandonadas bajo el peso del aguacero. Los edificios históricos, con sus fachadas cubiertas de hiedra y sus intrincados trabajos en hierro, parecían derretirse en las sombras, creando un mundo fantasmal y silencioso. Su mente era un mar turbulento. Sin embargo, había un vacío que carcomía, un vacío que ninguna cantidad de dinero o éxito material podía llenar. Era un hueco que resonaba en los momentos de quietud, como ahora, cuando no había nada más que la tormenta y su propia compañía. Al acercarse a un semáforo en rojo, su pie presionó suavemente el freno. El mundo fuera de su coche era un borrón de gris y negro, la lluvia oscureciendo los detalles de la ciudad que conocía tan bien. Su mirada se desvió distraídamente hacia un lado donde un callejón atravesaba la hilera de edificios históricos. Al principio lo descartó como otra sombra en la noche, otro truco de las tenues luces de la calle. Pero algo lo hizo mirar de nuevo. Una pequeña figura acurrucada contra la pared, apenas visible en el aguacero. Robert entrecerró los ojos, tratando de entender lo que estaba viendo. La figura era demasiado pequeña, demasiado frágil para ser un adulto. Su corazón dio un vuelco involuntario cuando se dio cuenta de que era una niña, de no más de 8 o 9 años, empapada hasta los huesos, y en sus brazos acunaba algo aún más pequeño. Los instintos de Robert le instaron a mirar hacia otro lado, a fingir que no había visto nada. Era más fácil así. La gente como él no se involucraba en cosas como esta, pero algo en la visión de esa niña temblando en el frío despertó un sentido de responsabilidad largamente enterrado, un sentimiento que no había experimentado en años. Giró el coche hacia el callejón, los neumáticos salpicando a través de los charcos. La niña no se movió, sus ojos abiertos de miedo y desesperación mientras el coche se acercaba. Robert estacionó a unos metros de distancia y salió, la lluvia empapando inmediatamente su abrigo caro. Caminó lentamente, sin querer asustarla. «Oye», la llamó, su voz más suave de lo que esperaba. «¿Estás bien?» La niña apretó su agarre sobre el bulto en sus brazos, ahora inconfundiblemente un bebé. Sus ojos, llenos de una mezcla de terror y súplica, se encontraron con los suyos. Robert sintió que algo dentro de él cambiaba, una grieta en el muro que había construido a su alrededor. «No voy a hacerte daño», dijo, arrodillándose a su nivel, la lluvia goteando de su pelo y entrando en sus ojos. «Solo quiero ayudar. No es seguro aquí afuera». La niña dudó, su mirada saltando de él al bebé y luego de vuelta a él. Finalmente asintió, un movimiento pequeño y asustado. Sin entender completamente por qué, Robert extendió la mano gentilmente, tomando la mano de la niña y llevándola al coche. Mientras subían al vehículo, Robert se dio cuenta de que este momento, esta decisión, era el comienzo de algo que no podía nombrar completamente. Pero mientras miraba a los niños en el espejo retrovisor, supo que el vacío que lo había perseguido durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. El viaje de vuelta a la casa de Robert fue silencioso, salvo por el suave golpeteo de la lluvia contra el techo del coche. Las calles de Asheville, empapadas y vacías, pasaban borrosas mientras Robert robaba miradas al espejo retrovisor. La niña, ahora acurrucada en el asiento trasero con su hermano bebé, lo sostenía cerca, sus ojos grandes y vigilantes. «Soy Robert», dijo, rompiendo el silencio, su voz gentil pero firme. «¿Cómo te llamas?» La niña dudó, su agarre apretándose en la manta del bebé. «Sara», finalmente susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido del motor. «Y este es Michael». Robert asintió, repitiendo sus nombres en voz baja para sí mismo,
como si los anclara en su mente. «Es un placer conocerlos, Sara. No se preocupen, están a salvo conmigo». Sara no respondió, pero sus ojos, grandes y cautelosos, permanecieron fijos en él, estudiando cada movimiento. Cuando llegaron a la casa de Robert, la sensación de inquietud que había notado en Sara durante el viaje solo pareció profundizarse. La casa, un espacio amplio y bien amueblado, lleno de los restos de una vida construida sobre el éxito, de repente se sentía fría, casi hostil. Las paredes, adornadas con arte y decoración costosa, hacían poco para suavizar la atmósfera estéril. Robert podía sentir la distancia entre él y los niños, un abismo de miedo y desconfianza. Llevó a Sara y Michael a la sala de estar, tratando de hacer que el espacio se sintiera menos intimidante. «Vamos a calentarlos a ambos», sugirió, moviéndose hacia un armario donde guardaba mantas extra. «Iré a buscar algo de ropa para ustedes, algo seco». Sara no se movió de donde estaba parada, aún aferrándose a Michael como si pudieran arrebatárselo en cualquier momento. Robert hizo una pausa, sintiendo su recelo. «Está bien», la tranquilizó. «Solo estoy buscando algunas mantas. Estaré justo aquí». Regresó momentos después, ofreciendo a Sara una manta suave y un par de sus sudaderas viejas. «Pueden quedarles un poco grandes, pero están calientes», dijo, tratando de mantener un tono ligero. Sara aceptó la ropa sin decir una palabra. Sus ojos, Robert observó mientras ella envolvía cuidadosamente a Michael en la manta antes de ponerse la sudadera demasiado grande. La imagen de esta niña pequeña tragada por su ropa despertó algo en él, un dolor que no había sentido en años. Se dio cuenta con una punzada que no tenía idea de cómo cuidar a los niños, especialmente a unos que habían pasado por lo que Sara claramente había pasado. Pero la mirada en sus ojos, esa silenciosa súplica de seguridad, lo hizo determinarse a intentarlo. «¿Tienen hambre?», preguntó. «Oh, ¿podemos ir a buscar algo de comer?». Sara dudó, luego asintió lentamente. El corazón de Robert se elevó ligeramente. Era una pequeña victoria, pero era algo. El café de la señora Thompson era un refugio acogedor. El tipo de lugar donde el olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma de los rollos de canela y el calor de la chimenea ahuyentaba el frío del exterior. Pero hoy Robert apenas podía apreciar la atmósfera acogedora. Sus pensamientos estaban enfocados enteramente en la niña sentada frente a él. Sara, envuelta en uno de sus viejos suéteres, parecía aún más pequeña de lo que había sido la noche anterior. Sus ojos, grandes y vigilantes, parecían absorber todo con una mezcla de cautela y curiosidad. Michael, ahora durmiendo profundamente en un cochecito que la señora Thompson había proporcionado amablemente, estaba acurrucado cerca de su hermana. Robert los observaba a ambos, su mente dando vueltas sobre las palabras que Sara había compartido con él anteriormente. Victoria era la gerente, no le gustábamos, nos hizo irnos. Las palabras resonaban en la mente de Robert, despertando una profunda y... Había algo profundamente mal en un orfanato que echara a los niños a la calle, especialmente a uno tan joven y vulnerable como Sara. Robert había intentado indagar más, pero las respuestas de Sara habían sido vagas, su voz titubeante al describir el frío, el hambre y el miedo que habían seguido a su partida. Mientras revolvía su café distraídamente, los pensamientos de Robert se volvieron hacia el orfanato mismo. El hogar de niños Pine Hill. Había pasado por allí muchas veces, un edificio grande e imponente alejado de la carretera, con sus ventanas enrejadas y sus muros altos. Siempre le había parecido un lugar sombrío, pero nunca le había prestado mucha atención hasta ahora. La idea de que tal lugar pudiera albergar crueldad, que pudiera ser una fuente de sufrimiento en lugar de santuario, lo carcomía. Miró a Sara de nuevo,
notando cómo seguía mirando alrededor del café, su cuerpo aún tenso, sus manos descansando protectoramente sobre el cochecito de Michael. Robert sintió una oleada de protección que no se había creído capaz de sentir. Estos niños estaban ahora bajo su cuidado, y la idea de que hubieran sido maltratados lo llenaba de una ira silenciosa y burbujeante. «¿Qué más puedes contarme sobre Victoria?», preguntó Robert suavemente, sin querer presionarla demasiado, pero necesitando en ti. Sara dudó, sus dedos retorciendo el borde de su manga. Ella no se preocupaba por nosotros», dijo finalmente. «A veces no nos daba suficiente para comer, siempre hacía frío y teníamos que dormir en el suelo a veces si la hacíamos enojar». El agarre de Robert sobre su taza de café se apretó, la porcelana caliente contra su piel. Había visto lo suficiente en su vida para reconocer los signos de negligencia, pero escucharlo de Sara con su voz pequeña y asustada lo hacía personal. Podía sentir el cambio dentro de él, la parte de él que siempre se había mantenido alejada de los problemas de otras personas comenzando a desmoronarse. «Lo siento, Sara», dijo Robert, su voz firme. «Nadie debería haberlos tratado a ti y a Michael así, pero quiero que sepas que están a salvo ahora. Me aseguraré de ello». Sara asintió, pero sus ojos aún estaban cautelosos, la confianza entre ellos frágil y nueva. Robert sabía que ganar su confianza por completo llevaría tiempo, pero estaba dispuesto a esperar. Por ahora tenía que centrarse en lo que podía hacer, comenzando por averiguar más sobre Pine Hill y esta mujer llamada Victoria. La decisión se asentó en su mente como una piedra hundiéndose en el agua, creando ondas que se expandían hacia afuera. Robert sabía que no podía dejar pasar esto. Investigaría el orfanato, indagaría en su historia y descubriría por qué un lugar destinado a proteger a los niños se había convertido en una fuente de miedo para ellos. Robert Anderson empujó las pesadas puertas de madera del ayuntamiento de Asheville, el olor a papel viejo y aire rancio saludándolo al entrar. La grandeza del edificio, con sus techos altos y molduras intrincadas, se veía socavada por el silencio opresivo que colgaba en el aire. Este era un lugar donde el pasado se preservaba, no se cuestionaba. Un lugar donde los secretos podían ser fácilmente enterrados bajo capas de burocracia. Se acercó al mostrador de recepción, donde un empleado con el pelo escaso y gafas de montura metálica miraba por encima de una pila de papeles. La expresión del hombre era de impaciencia apenas disimulada, como si la presencia de Robert fuera una interrupción al trabajo más importante de mantener el statu quo. «¿Puedo ayudarle?», preguntó el empleado, su tono dejando claro que esperaba que la respuesta fuera no. «Estoy buscando información sobre el hogar de niños Pine Hill», respondió Robert, manteniendo su voz firme. Había anticipado resistencia y estaba preparado para superarla. «Específicamente registros de la última década». El empleado frunció el ceño, ajustándose las gafas. ¿Por qué necesitaría eso? Robert eligió sus palabras cuidadosamente. «Estoy haciendo una investigación por un asunto Peirce». El empleado dudó, mirando a Robert con una mezcla de sospecha y curiosidad. «Ese no es el tipo de información que simplemente entregamos. Necesitaría una buena razón, papeleo oficial como mínimo». Robert se inclinó ligeramente, bajando la voz. «Mire, no estoy aquí para causar problemas. Solo necesito entender qué ha estado pasando en ese orfanato. Creo que algo no está bien, y si hay algo en esos registros que pueda ayudarme, apreciaría su cooperación». Hubo una larga pausa mientras el empleado sopesaba las palabras de Robert. Finalmente suspiró, su resolución debilitándose. «Está bien», murmuró, mirando alrededor como para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Puedo dejarle echar un vistazo, pero no obtuvo esto de mí. ¿Entendido?» Robert
asintió, agradecido por la pequeña victoria. Entendido. El empleado lo llevó a una habitación trasera llena de filas de archivadores metálicos. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando un resplandor duro y estéril sobre las carpetas polvorientas y los registros olvidados. El empleado abrió uno de los cajones y recuperó una pila de archivos, entregándoselos a Robert con una expresión resignada. Aquí está todo lo que tenemos sobre Pine Hill de los últimos 10 años. Buena suerte encontrando lo que busca. Robert le agradeció y se sentó en una mesa cercana, el peso de los archivos pesado en sus manos. Abrió la primera carpeta, sus ojos escaneando los documentos en su interior. Los primeros años del orfanato eran como él esperaba. Pine Hill había sido fundado por una mujer llamada Mary Wilson, quien tenía una reputación por su bondad y dedicación a los niños bajo su cuidado. Los registros de esos años estaban llenos de elogios y alabanzas de la comunidad, pero a medida que Robert profundizaba, el tono de los registros cambió. Mary Wilson había muerto inesperadamente hace 5 años, y casi inmediatamente después de su muerte, Victoria Harper había asumido como la nueva directora del orfanato. Los cambios fueron sutiles al principio: informes financieros que mostraban gastos inexplicables, documentos legales con redacción vaga y quejas de miembros del personal que habían sido silenciosamente desestimadas. La inquietud de Robert creció mientras armaba el patrón. Bajo la gestión de Victoria, Pine Hill se había convertido. Las donaciones aumentaron, pero los fondos fueron redirigidos a cuentas que no llevaban a ninguna parte. Varios niños habían sido transferidos fuera del orfanato sin la documentación adecuada, y no había registros de a dónde habían ido. Pasaron horas mientras Robert revisaba las evidencias, su determinación endureciéndose con cada nuevo descubrimiento. Era claro que algo siniestro estaba sucediendo en Pine Hill, y la complacencia de la ciudad había permitido que continuara sin control. Finalmente cerró la última carpeta, el peso completo de lo que había descubierto asentándose sobre sus hombros. El sol había comenzado a ponerse afuera, proyectando largas sombras a través de las ventanas del ayuntamiento. Robert se puso de pie, la urgencia de su misión clara en su mente mientras salía del edificio. El silencio opresivo parecía seguirlo, pero ahora llevaba consigo los oscuros secretos de Pine Hill. Robert sabía que lo que fuera que estuviera pasando allí tenía que ser detenido, y él era el único dispuesto a hacerlo. La casa de Robert, que una vez fue un santuario de quietud y orden, ahora se sentía más como una fortaleza bajo asedio. Las pesadas cortinas estaban cerradas herméticamente, cerrando el mundo exterior, y la tenue luz de la noche proyectaba largas sombras a través de los pisos pulidos. El aire estaba cargado de tensión, una sensación palpable de inquietud que se asentaba profundamente en su pecho. Se movía por las habitaciones con paso decidido, reuniendo papeles, haciendo llamadas, preparándose para la tormenta que sabía que se avecinaba. Las evidencias que había descubierto en el ayuntamiento yacían dispersas sobre el gran escritorio de roble en su estudio, cada documento una pieza del rompecabezas que estaba armando lentamente. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba a alguien que pudiera moverse en las sombras, alguien que entendiera las corrientes más oscuras que corrían bajo la superficie de Asheville. Ese alguien era Samuel Reynolds. Robert tomó el teléfono, sus dedos deteniéndose momentáneamente sobre los botones mientras consideraba lo que estaba a punto de hacer. Samuel era más que un viejo amigo. Era un hombre que había visto lo peor de lo que las personas podían hacer, pero involucrarlo en esto significaba cruzar una línea, una de la que Robert no estaba seguro de poder volver. Sacudió la duda y marcó el número, escuchando el tono de llamada al otro lado con una tensión que apretaba su agarre sobre el auricular. Reynolds.
La voz al otro lado era tan familiar como áspera, un tono sin rodeos que llevaba el peso de años pasados al servicio de la ley. «Samuel, soy Robert», dijo, manteniendo su voz firme. «Necesito hablar contigo. Es importante». Hubo una pausa, un breve silencio que le dijo a Robert todo lo que necesitaba saber. Samuel ya estaba juntando las piezas en su mente, ya evaluando la situación. «De acuerdo», respondió finalmente Samuel. «¿Dónde y cuándo?» «Esta noche, en mi casa. Te explicaré todo cuando llegues. Estaré allí en 1 hora». La línea se cortó y Robert colgó el teléfono, el peso de su decisión asentándose sobre él como un abrigo pesado. Caminó hacia la ventana del estudio y separó las cortinas lo suficiente para mirar afuera. La calle estaba tranquila, la lluvia de antes dejando el pavimento resbaladizo y reflectante bajo las luces de la calle, pero Robert sabía que era mejor no confiar en la calma. 1 hora más tarde sonó el timbre de la puerta, su sonido agudo e intrusivo en el silencio de la casa. Robert abrió la puerta para encontrar a Samuel de pie allí, su abrigo mojado por la llovizna que había comenzado de nuevo, sus ojos agudos y penetrantes. «Robert», lo saludó Samuel con un asentimiento, entrando y quitándose el abrigo. «¿De qué se trata esto?» Robert lo condujo al estudio sin decir una palabra, la tensión entre ellos espesándose con cada paso. Una vez dentro, Robert señaló el escritorio donde los documentos yacían en desorden. «Esto», dijo simplemente. Samuel se acercó, sus ojos estrechándose mientras observaba los papeles, registros financieros, documentos legales, quejas presentadas e ignoradas. Extendió la mano, tomando un archivo y hojeándolo con el ojo experimentado de alguien que había visto demasiada corrupción en su vida. «Has estado ocupado», comentó Samuel, su voz neutral. «No lo suficientemente ocupado», respondió Robert, su tono llevando el peso de los últimos días. «El hogar de niños Pine Hill no es lo que parece. Victoria Ha. He encontrado suficiente para estar seguro de eso, pero necesito tu ayuda para profundizar más». Samuel cerró el archivo y encontró la mirada de Robert, su expresión ilegible. «Sabes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Esto no es solo una organización benéfica que salió mal. Si lo que dices es cierto, estamos lidiando con algo mucho más peligroso». «Lo sé», dijo Robert, las palabras saliendo con más resolución de la que sentía. «Pero esos niños, Sarah y Michael, han pasado por el infierno. No puedo simplemente alejarme de esto». Samuel lo estudió por un largo momento, el silencio extendiéndose entre ellos. Finalmente asintió, un movimiento lento y deliberado. «De acuerdo, Robert, investigaré en silencio, pero necesitas tener cuidado. Una vez que empiezas a tirar de estos hilos, puede que no te guste lo que se desenreda». «Estoy preparado para eso», respondió Robert, aunque la inquietud que lo carcomía sugería lo contrario. Samuel reunió los archivos, deslizándolos en el bolsillo «Me mantendré en contacto», dijo dirigiéndose a la puerta. Pero antes de irse, se volvió hacia Robert, su expresión suavizándose ligeramente. «Estás haciendo lo correcto, pero no va a ser fácil. Cuida tu espalda». Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa volvió a caer en silencio. Robert se quedó de pie en medio de su estudio, el peso de la responsabilidad presionándolo mientras se sentaba en su escritorio, mirando el espacio vacío donde habían estado los archivos. Sintió toda la magnitud de lo que tenía por delante, la seguridad de los niños, la verdad oculta dentro de Pine Hill, el peligro que venía con desafiar a fuerzas tan poderosas. Todo era ahora su carga de llevar y tenía que verlo hasta el final, sin importar el costo. Robert se movía por las calles de Asheville con una creciente sensación de inquietud.
el peso de lo que estaba descubriendo presionando sobre él. La ciudad, con su ecléctica mezcla de encanto sureño antiguo y afluencia moderna, parecía contener la respiración mientras él se adentraba más en las sombras. Las calles mojadas por la lluvia reflejaban el tenue resplandor de las farolas, y el mundo a su alrededor se sentía extrañamente distante, como si estuviera navegando por un laberinto de secretos ocultos a plena vista. Su primera parada fue un bar en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde los tratos se hacían en susurros y las manos se estrechaban bajo la mesa. El camarero, un hombre corpulento con un tatuaje asomando por debajo de su manga, miró a Robert con sospecha cuando pidió una bebida, pero cuando Robert le deslizó un billete doblado y preguntó sobre Victoria Harper, el comportamiento del hombre cambió. «Tiene amigos en altos lugares», murmuró el camarero, inclinándose más cerca. «No es alguien con quien quieras meterte, si entiendes lo que digo. La gente que se cruza con ella, bueno, no se queda por mucho tiempo». Robert asintió, absorbiendo, era como sospechaba. Victoria no solo estaba dirigiendo un orfanato corrupto, estaba profundamente incrustada en una red que se extendía mucho más allá de Pine Hill, pero necesitaba más que rumores, necesitaba pruebas. Su investigación lo llevó a una serie de reuniones en oficinas tenuemente iluminadas y trastiendas donde el olor a humo rancio y dinero viejo permanecía en el aire. Cada encuentro pintaba una imagen más clara de la red que Victoria había tejido a su alrededor. Empresarios locales, políticos e incluso funcionarios de la ley, todos tenían interés en mantener a Pine Hill fuera del radar. A medida que Robert unía las conexiones, su sensación de temor se profundizaba. El poder que Victoria ejercía no se trataba solo de influencia, se trataba de miedo. Aquellos que se oponían a ella se encontraban a merced de un sistema diseñado para proteger a los suyos. Y los niños, Sarah, Michael y otros innumerables, estaban atrapados en el fuego cruzado, peones en un juego que no podían empezar a comprender. Una noche tarde, Robert se encontró en la oficina de un promotor inmobiliario conocido por sus tratos turbios. El hombre, astuto y de habla suave, tenía más que perder de lo que estaba dispuesto a admitir. Bajo la presión de las preguntas de Robert, dejó escapar un detalle que envió escalofríos por la columna de Robert. Victoria había estado trasladando niños fuera del estado, colocándolos en hogares privados sin supervisión. Las implicaciones eran claras y eran horribles. Robert salió de la reunión con un nudo en el estómago, su mente acelerada. Tenía suficiente para confirmar sus peores temores, pero no era suficiente para derribar a Victoria. Todavía no. Necesitaba evidencia concreta, rastros de papel, testimonios, cualquier cosa que pudiera exponer el alcance total de sus operaciones. Pero mientras caminaba por las calles tranquilas, Robert no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado. La oscuridad a su alrededor se sentía viva, las sombras demasiado profundas, el silencio demasiado pesado. Victoria sabía que se estaba acercando, y él no tenía ilusiones sobre el peligro que eso suponía. Regresó a casa con un solo pensamiento abrumador. Esto era más grande de lo que jamás había imaginado. Victoria Harper era la cara de una bestia mucho más grande, una que no caería fácilmente. Pero no podía detenerse ahora. Había demasiado en juego. Las puertas del hogar de niños Pine Hill se alzaban ante él, una estructura imponente que una vez prometió seguridad y cuidado, pero ahora exudaba un aura fría y amenazante. Robert Anderson sintió un escalofrío al salir de su coche, las puertas de hierro cerrándose con un chirrido detrás de él. Los altos muros del edificio y las ventanas con barrotes le daban el aspecto de una fortaleza, más una prisión que un refugio.
Era un lugar diseñado para mantener las cosas ocultas, para proteger secretos más que a niños. Se enderezó el abrigo y se acercó a la puerta principal. Su mente se centró en la tarea que tenía por delante. Esta visita, bajo el pretexto de ser un posible donante, era un riesgo. Uno calculado, pero un riesgo al fin y al cabo. Tenía que mantener la guardia alta, interpretar el papel y, lo más importante, reunir suficiente información sin revelar sus intenciones. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, y Victoria Harper estaba allí. Su expresión ilegible. Era una mujer alta con rasgos afilados y ojos que parecían atravesarlo. Su sonrisa era delgada, más una muestra de control que de calidez. «Señor Anderson, bienvenido a Pine Hill», dijo, extendiendo una mano que se sentía tan fría como su comportamiento. «Entiendo que está interesado en apoyar nuestro trabajo aquí». Robert le devolvió el apretón de manos, manteniendo su propia expresión neutral. «Así es, señorita Harper. He oído mucho sobre este lugar y quería verlo por mí mismo». Los ojos de Victoria parpadearon, un indicio de algo no dicho pasando por ellos. «Siempre agradecemos el apoyo», respondió suavemente. «Déjeme mostrarle». Lo condujo por el orfanato. Su voz, un monótono ensayado, mientras señalaba varias habitaciones y comodidades. El edificio estaba limpio, casi demasiado limpio, pero carecía del calor y el caos típicos de los lugares donde vivían niños. Las paredes estaban desnudas, los muebles escasos, y los niños que pasaban por los pasillos se movían con un aire apagado que Robert encontró profundamente inquietante. Captó sus miradas al pasar, breves vislumbres de miedo, confusión y resignación. Estas no eran las expresiones de niños bien cuidados, eran los rostros de los olvidados, los ignorados. «Esta es nuestra sala común», dijo Victoria mientras entraban en un espacio grande y resonante. Unos pocos niños estaban sentados en las mesas, coloreando o leyendo, pero sus movimientos eran apáticos, sus ojos apagados. «Hacemos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar un ambiente acogedor». Robert asintió, su mente acelerada. Cada detalle, cada grieta en la fachada confirmaba lo que había Sohm. «Hábleme sobre su financiamiento», dijo, dirigiendo la conversación hacia su objetivo real. «Tengo curiosidad sobre cómo una operación como esta maneja sus finanzas». Victoria dudó, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Robert lo notara. «Dependemos en gran medida de las donaciones, por supuesto», respondió, su tono cuidadosamente medido. «Pero también recibimos subvenciones y apoyo de empresas locales. Somos bastante afortunados». Robert presionó sutilmente, haciendo PR. Observó cómo sus respuestas se volvían más cortas, su postura un poco más rígida. La tensión en el aire era palpable, una batalla silenciosa de voluntades. Finalmente, la sonrisa de Victoria flaqueó y su mirada se agudizó. «Hace muchas preguntas, señor Anderson», dijo, su voz llevando un toque de desafío. «¿Qué es exactamente lo que espera encontrar?» Robert mantuvo su mirada, sosteniéndola firmemente. «Solo trato de entender a dónde iría mi dinero, señorita Harper. Me gusta saber lo que estoy a...» Hubo una larga pausa, el aire entre ellos espeso de sospecha. Entonces la sonrisa de Victoria volvió, pero no llegó a sus ojos. «Por supuesto», dijo, volviéndose. «¿Continuamos?» El resto del recorrido pasó en un borrón, los pensamientos de Robert girando con todo lo que había visto y oído. Para cuando regresaron a la puerta principal, sabía sin lugar a dudas que la situación en Pine Hill era mucho peor de lo que había imaginado. Mientras salía, la voz de Victoria lo siguió. «Gracias por su interés, señor Anderson. Esperamos su apoyo». Robert forzó una sonrisa educada, su corazón pesado con el conocimiento de lo que tenía que hacer a continuación.
Me pondré en contacto, dijo antes de caminar de vuelta a su coche. Las puertas se cerraron detrás de él, la fortaleza sellándose una vez más. Robert sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que Victoria se diera cuenta de cuánto había descubierto. Los niños estaban en peligro y el tiempo se estaba agotando. La casa de Robert, que una vez fue un lugar de soledad, se había convertido en un centro de mando para una misión que no había previsto. El estudio era un desorden de mapas, documentos y notas pegadas a las paredes, cada trozo de papel un paso más cerca de exponer la oscuridad dentro del hogar de niños Pine Hill. La tenue luz de la lámpara del escritorio proyectaba largas sombras por la habitación, amplificando la tensión que colgaba en el aire. Samuel Reynolds, con el rostro fruncido en un profundo ceño, estaba inclinado sobre el escritorio, estudiando un mapa de Asheville. «Necesitamos ser precisos», dijo, señalando un punto en el mapa con el dedo. «Si entramos demasiado pronto, corremos el riesgo de alertarla, pero si esperamos demasiado...» Robert completó el pensamiento. «Ella moverá a los niños y perderemos nuestra oportunidad». Reynolds asintió, su expresión sombría. «Victoria no se va a quedar sentada esperando a que hagamos. Si se entera de esto, podría desaparecer, y tiene los recursos para hacerlo. Necesitamos actuar rápido, pero también tenemos que ser inteligentes». La mente de Robert corría mientras miraba las evidencias que habían reunido. Cada archivo, cada fotografía, apuntaba a algo mucho más siniestro de lo que había imaginado inicialmente. Las apuestas eran más altas de lo que jamás había anticipado, y el peso de la responsabilidad presionaba sobre él como nunca antes. «No podemos permitirnos ningún error», dijo Robert, su voz firme pero baja. «Estos niños ya han pasado por el infierno. No podemos dejar que se nos escapen entre los dedos». Reynolds se enderezó, cruzando los brazos mientras consideraba sus opciones. «Necesitamos reunir más evidencia concreta, algo que no pueda ser disputado, algo que obligue a las autoridades a actuar. Si solo irrumpimos allí sin un caso sólido, ella se escabullirá, y los niños, ellos pagarán el precio». Robert sintió el familiar nudo de ansiedad apretarse en su pecho. Estaba acostumbrado a decisiones de alto riesgo en el mundo de los negocios, pero esto era diferente. Esto no se trataba de ganancias o pérdidas, se trataba de vidas, vidas inocentes que dependían de que él tomara la decisión correcta. Miró el reloj en la pared, su tic-tac un recordatorio implacable de que el tiempo se estaba agotando. «Necesitamos revisar todo lo que tenemos», dijo Robert, su voz resuelta. «Tiene que haber algo que hayamos pasado por alto, algo que nos dé la ventaja que necesitamos». Mientras revisaban los documentos, la habitación cayó en un silencio tenso, roto solo por el susurro de papeles y el ocasional garabateo de notas. La concentración de Robert era intensa, su mente tamizando cada detalle, cada pista, buscando la pieza que completaría el rompecabezas. Entonces sonó el teléfono, cortando el silencio como un cuchillo. Robert lo agarró, su corazón latiendo con fuerza en su... «Anderson», respondió, su voz cortante. La voz al otro lado era baja, urgente. «He recibido información de que Victoria planea mover a los niños esta noche. Hay un avión privado programado para salir del aeródromo de Asheville al amanecer». El agarre de Robert se apretó sobre el teléfono. «No tenemos mucho tiempo». Reynolds levantó la mirada, leyendo la alarma en los ojos de Robert. «¿Qué pasa?» Robert colgó el teléfono. Su decisión tomada. «Los está moviendo esta noche. Tenemos que ir ahora». Reynolds asintió ya agarrando su abrigo. «Entonces asegurémonos de que no se salga con la suya». Mientras se dirigían a la puerta, el peso de la misión pesaba sobre Robert. El reloj estaba corriendo,
y con él las vidas de los niños pendían de un hilo. Pero estaba listo, y Reynolds también. Esta era su oportunidad de poner fin al reinado de terror de Victoria de una vez por todas. La noche estaba cargada de tensión mientras Robert, Reynolds y el equipo de oficiales se acercaban al hogar de niños Pine Hill. La luna, velada por las nubes, ofrecía poca luz, dejando la oscura silueta del orfanato alzándose amenazadoramente contra el cielo. El corazón de Robert latía con fuerza en su pecho. Cada paso hacia el edificio se sentía más pesado que el anterior. Este era el momento al que todo había llevado. No había vuelta atrás ahora. Reynolds hizo una señal para que el equipo se detuviera, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Nos movemos rápido, nos movemos en silencio, sin errores. Sus palabras eran cortantes, profesionales, pero Robert podía escuchar la urgencia subyacente. Robert asintió, ajustando su agarre en la linterna, su respiración estabilizándose mientras se concentraba. El plan había sido meticulosamente elaborado, pero los planes solo podían llevarlos hasta cierto punto. El resto dependería de la ejecución. El equipo se desplegó, deslizándose entre las sombras hacia la entrada lateral del orfanato. Robert y Reynolds se movían juntos, sus pasos silenciosos sobre la hierba húmeda. Al llegar a la puerta, Reynolds hizo un gesto a uno de los oficiales, quien rápidamente se puso a trabajar en la cerradura. El débil clic del mecanismo al liberarse pareció el sonido más fuerte del mundo, pero la puerta se abrió sin problemas. Dentro, el aire era denso con el olor a descuido. Los pasillos estaban oscuros. La única luz provenía del débil resplandor de los carteles de salida de emergencia. Los sentidos de Robert estaban en alerta máxima, cada crujido de las tablas del suelo, cada sonido distante enviando una descarga de adrenalina por sus venas. Se movieron rápidamente por el edificio, cada esquina girada con precaución, cada puerta abierta con una silenciosa oración. El orfanato, que una vez fue un lugar de refugio, ahora se sentía como un laberinto de secretos y peli. La mente de Robert corría con pensamientos sobre los niños. ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban? ¿Si estaban a salvo? Cada segundo contaba. Al acercarse al ala principal, la tensión en el aire se espesó. Aquí era donde se ubicaba la oficina de Victoria, donde probablemente encontrarían los registros que necesitaban y donde Victoria misma podría estar esperando. Reynolds le dio a Robert un asentimiento, la pregunta no expresada. ¿Estás listo? Robert se armó de valor, reprimiendo el miedo que amenazaba con «Hagámoslo», susurró. Se movieron hacia adelante, la puerta de la oficina alzándose frente a ellos. Pero cuando se acercaron, la puerta se abrió de golpe y un hombre corpulento, uno de los guardias de Victoria, se abalanzó sobre ellos. El pasillo estalló en caos. Reynolds reaccionó primero, tacleando al hombre antes de que pudiera levantar su arma, los dos cayendo al suelo en un enredo de extremidades. «Ve», gritó Reynolds, luchando con el guardia. Robert dudó por una fracción de segundo, su instinto de ayudar a su amigo, luchando contra el conocimiento de que la misión debía continuar. Se alejó, avanzando mientras más guardias aparecían de las sombras, la pelea escalando a su alrededor. La puerta de la oficina de Victoria estaba entreabierta, la luz derramándose en el pasillo. Robert se apresuró a entrar, su corazón martilleando en su pecho. Victoria estaba de pie detrás de su escritorio, su rostro una máscara de fría furia. «Llegas tarde», siseó, sus ojos ardiendo de odio. Robert no perdió tiempo con palabras. Se lanzó hacia adelante, agarrando el montón de documentos en su escritorio. Pero Victoria fue más rápida. Sacó una pistola del cajón, apuntándola a Robert con mano temblorosa. «No te saldrás con la tuya», escupió.
Robert se congeló, su mente corriendo en busca de una solución. Pero antes de que Victoria pudiera apretar el gatillo, sonó un disparo y ella se desplomó en el suelo, agarrándose el hombro. Reynolds estaba en la puerta, su arma aún humeante. «Ve», ordenó Reynolds, su voz una mezcla de alivio y urgencia. Robert agarró los documentos y corrió, sus pensamientos un borrón de miedo y determinación. Los niños. Tenían que salvar a los niños. Se precipitó por el pasillo, irrumpiendo en el dormitorio donde los niños se acurrucaban juntos, con los ojos bien abiertos y aterrorizados. «Está bien», dijo Robert, su voz firme a pesar del caos. «Están a salvo ahora». Los niños lo miraron, inseguros, pero lentamente comenzaron a moverse hacia él. El corazón de Robert se hinchó con una feroz protección. Lo habían logrado, habían llegado a tiempo. Mientras sacaban a los niños del edificio, el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, proyectando una pálida luz sobre la escena. Victoria estaba bajo custodia, pero mientras Robert miraba a los niños, sabía que esto era solo el comienzo. La red detrás de Pine Hill aún estaba ahí fuera, y la lucha estaba lejos de terminar. Robert estaba sentado en su estudio, el sol de la tarde proyectando un cálido resplandor a través de la habitación. El espacio, antes caótico, había vuelto a una apariencia de orden, aunque aún quedaban rastros del pasado reciente. Cajas de archivos apiladas ordenadamente en la esquina, documentos esperando los toques finales de un largo proceso legal. Miró por la ventana hacia Asheville, la ciudad que se había convertido en el telón de fondo de un capítulo de su vida que no había anticipado. Las semanas desde la operación en Pine Hill habían sido un torbellino de batallas legales, atención mediática y reflexión personal. La red que habían descubierto era vasta, extendiéndose más allá del orfanato, pero la parte más difícil había quedado atrás. Victoria Harper estaba bajo custodia, su imperio de miedo y manipulación desmantelado, pero Robert sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El sistema que había permitido que tal oscuridad prosperara seguía en pie, y tomaría tiempo y un esfuerzo implacable para lograr un cambio real. Pero hoy, Robert se permitió un momento para respirar, para reconocer la silenciosa victoria. Había hecho algo que importaba, algo que había cambiado vidas, incluida la suya propia. Un suave golpe en la puerta interrumpió su ensimismamiento, y se volvió para ver a Sarah de pie allí, su expresión vacilante pero esperanzada. Michael, como siempre, estaba cerca, su pequeña mano aferrada a la camisa de su hermana. «¿Podemos entrar?», preguntó Sarah, su voz aún llevando el eco de incertidumbre que Robert sabía que tomaría tiempo en desvanecerse por completo. «Por supuesto», respondió Robert, haciendo un gesto para que entraran. «No tienen que preguntar». Sarah sonrió, una sonrisa rara y tentativa que calentó el corazón de Robert de maneras que no había esperado. Cruzaron la habitación y se acomodaron en el sofá frente a su escritorio, Michael trepando junto a su hermana, sus ojos grandes observando el estudio con curiosidad. «¿Cómo están los dos?», preguntó Robert, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Estamos bien», dijo Sarah, asintiendo. «La escuela es diferente, pero de una buena manera». Robert sonrió. «Me alegra oír eso. Se hará más...». Hubo un breve silencio, cómodo esta vez, mientras todos asimilaban el momento. Robert nunca se había imaginado en este papel, un guardián, una figura paterna, pero se sentía correcto. El vacío que lo había perseguido durante tanto tiempo se había llenado no con éxito material, sino con el propósito y la conexión que había encontrado al cuidar de Sarah y Michael. «¿De verdad nos vas a quedar?». La pequeña voz de Michael rompió el silencio, su pregunta tan simple pero tan profunda. El pecho de Robert se apretó mientras encontraba la mirada del niño. «Sí, Michael».
dijo suavemente. «Se quedarán aquí conmigo. Son mi familia ahora». La mano de Sara encontró la de su hermano, y Robert pudo ver el alivio y la esperanza en sus ojos. Habían pasado por tanto, pero estaban empezando a creer en el futuro de nuevo, al igual que él. Mientras el sol se hundía más bajo, proyectando largas sombras a través del suelo, Robert se levantó y caminó hacia la ventana. La vista de Asheville se extendía ante él, las montañas en la distancia bañadas en luz dorada. Por primera vez en años, sintió una profunda sensación de paz, una paz que provenía de saber que había marcado la diferencia, que había elegido el camino del coraje y la compasión. El tribunal estaba en silencio cuando el martillo del juez cayó con un golpe resonante, sellando el destino de Victoria Harper. Robert estaba sentado en la galería, observando cómo la mujer que había causado tanto dolor y sufrimiento era llevada esposada. Junto a ella, varios otros, empresarios, funcionarios, personas que habían hecho la vista gorda o participado activamente en las oscuras actividades del orfanato, también fueron sentenciados. Se había hecho justicia, y la red que había acechado a niños vulnerables fue desmantelada pieza por pieza. Pero los pensamientos de Robert estaban en otra parte, lejos de los fríos confines de la sala del tribunal. Su mente vagaba hacia la pequeña y acogedora casa que ahora llamaba hogar, la que una vez pareció tan vacía, pero que ahora estaba llena de risas, calidez y vida. Sara y Michael. Los nombres estaban grabados en su corazón tan permanentemente como si hubieran sido sus propios hijos. Desde el principio, el proceso de adopción había sido largo y lleno de desafíos, pero cada momento de incertidumbre había valido la pena. Hoy era oficial. Robert Anderson era su padre. Al salir del juzgado, el sol de la tarde tardía proyectando largas sombras sobre los escalones, Robert sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Su propósito ya no estaba atado a la riqueza o los negocios. Ahora estaba ligado a las pequeñas manos que se habían extendido hacia él en confianza, a los ojos que lo habían mirado en busca de seguridad y amor. Llegó a casa para encontrar a Sara y Michael jugando en el jardín delantero, sus risas flotando en la suave brisa. Sara, que una vez fue tan cautelosa y reservada, ahora era una niña brillante y alegre, sus ojos brillando con una felicidad que Robert nunca se cansaba de ver. Michael, todavía joven pero creciendo más confiado cada día, caminaba tambaleante tras ella, sus pequeños pies pataleando sobre la hierba. «Papá», llamó Sara, corriendo hacia él con los brazos extendidos. Robert se arrodilló, levantándola en un abrazo, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. Michael pronto siguió, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de la pierna de Robert, riendo mientras era incluido en el abrazo. «¿Todo salió bien?», preguntó Sara, su voz amortiguada contra su hombro. Robert asintió, abrazándolos a ambos. «Sí, todo salió exactamente como debía». Juntos entraron en la casa, donde el olor de una comida casera los recibió, algo que Robert había empezado a aprender para deleite de los niños. La casa ya no era solo un lugar para dormir, era un hogar lleno de los sonidos de la vida y el amor. La cena fue un asunto animado, con Michael balbuceando emocionado sobre su día y Sara compartiendo historias de la escuela. Robert escuchaba, contento de simplemente estar presente, de compartir estos momentos ordinarios pero preciosos. Después, cuando la noche se asentó en una calma tranquila, Robert se sentó con Sara y Michael en el sofá de la sala, leyendo un cuento antes de dormir.